Hermanos, buenas noches. Vamos a, vamos a hacer este seminario, vamos a seguir una guía que es un documento, que es este seminario de discípulos. Son 11 temas. Hoy día vamos a desarrollar el primer tema, que es el plan de Dios, el plan del Maestro, el plan de Jesucristo. Y yo quisiera complementar algunas cosas en relación a qué implica ser discípulo de Jesucristo. Porque, claro, nosotros la palabra discípulo, la palabra alumno, estudiante, de alguna manera todos tenemos una experiencia, porque tenemos experiencia escolar, académica, universitaria, de distintos tipos de estudio. Pero lo que hay que entender es que lo de Jesucristo es totalmente diferente. No es como que alguien tiene su curso, sus alumnos, su maestría, su diplomado, su carrera de pregrado. Lo de Jesucristo es Dios y hombre verdadero que llama, escoge para que estén con él y para formar. Y la palabra formar no se refiere a formar académicamente, no se refiere a darnos conocimientos, a darnos una doctrina, sino formar implica darnos una nueva vida, una nueva creación, vida divina, nuevos seres humanos. Es divinizarnos de alguna manera, como decían los padres de la iglesia. Entonces eso no lo puede hacer ninguna criatura humana, no lo ha podido hacer ningún gurú, ningún fundador, diríamos, de religiones, de experiencias religiosas, ningún iluminado, ningún guía espiritual. Solo Él es único e irrepetible. Y Él lo sigue haciendo. No es que, bueno, él lo hizo con los apóstoles, con los primeros discípulos, y después de ahí ya él se desentendió, y entonces le encargó eso como un esquema de capacitación en cascada, donde formación de formadores, y de ahí no. Él sigue formando a todas las criaturas humanas que no se resisten, que no se oponen a esa obra, porque Él es Dios y viene para salvarnos a todos. Entonces conviene que nosotros nos demos cuenta que estos términos que usamos para referirnos a la obra del Señor pueden estar teñidos de nuestras experiencias humanas, temporales, pero que no son ni la sombra de lo que realiza Jesucristo. Entonces, sobre ese primer punto que es esencial, no es simplemente una discusión semántica, es importante y me gustaría que ustedes comenten, pregunten, a ver si eso está claro. Más aún porque esto lo estamos realizando nosotros justo este miércoles. Esto se va a hacer todos los miércoles, va a ir más allá de la Cuaresma, vamos a terminar en tiempo de Pascua. Es decir, vamos a hacer un tránsito de tiempo de Cuaresma a tiempo de Pascua. Y justamente en la Cuaresma de lo que se trata es la conversión. Y la conversión es más que un cambio de mentalidad. La conversión es nacer de nuevo a una vida que no es vida natural, sino es vida sobrenatural y que es obra de Dios. Nadie se puede convertir por sí mismo, ninguna criatura humana puede convertir a otra criatura humana, solo Dios puede hacer que la criatura humana, la vida natural nuestra, se transforme en una vida sobrenatural, que vaya más allá
de la vida presente, del espacio temporal, y sea una vida eterna. Esa es la conversión. Y ese es el plan de Dios. De esa manera nos salva, nos libera. Entonces no es bueno Jesucristo, no es como los rabinos, como las experiencias que tenían los maestros en el tiempo de Jesús y antes en el pueblo de Israel que había. Es totalmente diferente. Entonces, sobre ese punto no sé si es que está claro, tienen preguntas, dudas, discrepancias, objeciones, pero es importante que eso lo clarifiquemos, porque si no, entonces, es una cosa de, bueno, estudio, aprendo, es un curso de, como una rama de la teología, de apologética, no, no es así. Lo que viene a hacer el Señor de nosotros es nuevas criaturas. Para eso nos ha llamado. Él no busca, diríamos, representantes, mano de obra. No, Él sigue obrando. Y así lo prometió. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y Él está cumpliendo esa obra. Pero claro, no es de la manera convencional como nosotros imaginamos las cosas. Entonces hay que tratar de ver las cosas como las ve el Señor. Entonces, sobre esto, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentarios. Y les pediría, por favor, a todos los que puedan, un segundito antes, una breve, a todos los que puedan les pediría si pueden encender sus cámaras, ya para ver las caras. Ahora sí te escucho. Padre Justo, buenas noches. Diríamos que en continuar de las enseñanzas de Jesús, el principal protagonista es el Espíritu Santo. Así es. Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, el Verbo, las tres personas de la Trinidad Santísima son inseparables. ¿Ya? Actúan siempre, están juntas. Y entonces, diríamos que el Espíritu Santo es nuestro director espiritual continuo para todas las criaturas humanas que lo acogemos con corazón sincero, con intención recta, y nos revela la verdad completa de quién es Dios, quién es Jesucristo y quién somos nosotros. Pero tenemos que dejar de lado la idea que puede cruzarnos como una tentación de creer que esto es un curso, que el Señor es bueno, enseñaba, no, es Dios que está creando de nuevo, haciendo una nueva creación. O sea, Jesucristo es, por eso, antes y después de Jesucristo, es la separación de la historia de la humanidad y es una nueva creación. Porque el ser humano jamás podía, entre comillas, unirse a Dios. Nosotros estamos llamados a ser uno con Dios, en Cristo su cuerpo, es una unión esponsal. El matrimonio del hombre y la mujer es una figura de la unidad y de la relación que está estableciendo Dios con las criaturas humanas en la persona de Jesucristo, del Verbo Eterno. Eso es lo que vamos a celebrar, ese acontecimiento lo vamos a celebrar este viernes, la encarnación. Entonces, no es que, bueno, hizo algunas cosas, enseñó algunas parábolas, nos ha dado algunos mandamientos, nos ha dado una doctrina, no, es mucho más. Ese punto es clave, ¿ya? No sé si tienen algún otro comentario, pregunta, pero eso hay que tenerlo, es muy, muy importante como para pasarlo así nomás. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien que quiera complementar, preguntar? Padre, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Carmen, padre. Buenas noches, Carmen.
Hace un momento usted comentó que debemos ver las cosas como las ve el Señor, ¿no? Esto parte desde el plan de Dios, saber. Sí, sí, Estamos- justamente la conversión es una nueva mirada. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos ciegos a las cosas de Dios. Nosotros podemos tener una mirada muy acuciosa, muy aguda para las cosas naturales, para las cosas de este mundo. Pero toda esa dimensión de Dios, de lo divino, de lo eterno, para nosotros poco a poco lo tenemos que ir viendo cada vez más. Eso es justamente la conversión. Al punto que cuando la conversión se complete, si nosotros no lo bloqueamos, vamos a tener algo que se llama visión beatífica. Vamos a ver a Dios cara a cara. A eso estamos llamados. Y ver a Dios nos va a llenar de felicidad. Ahora vemos cómo, dice San Pablo, como en un espejo entre sombras. Entonces, claro, nosotros, la experiencia que tenemos es la vida natural. Ustedes tienen su experiencia de crecimiento, ¿no? Como criaturas humanas, en edad, en estatura, en conocimientos, en experiencias humanas, etcétera, etcétera. Como todos los seres humanos, así somos. Pero además de eso, nosotros tenemos una dimensión que es sobrenatural. Y nosotros los bautizados le hemos recibido como un cigoto, entre comillas, el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros, en consecuencia, el día de nuestro bautismo recibimos una segunda vida, distinta a la vida natural que ya teníamos, que habíamos recibido de Dios a través de nuestros padres. Esa segunda vida, que es vida sobrenatural, que es vida divina, que es hombre nuevo, como dice San Pablo, tiene que terminar de formarse, tiene que crecer y tiene que manifestarse. Diríamos, esta vida es como una gestación de la vida sobrenatural. Se puede abortar. Nosotros la podemos bloquear. Entonces no es seguir a Jesucristo, ser discípulo de Jesucristo, aprender algunos conocimientos, algunos alumnos son mejores que otros. No, es una nueva vida. Es obra divina, una nueva creación, algo que no existía antes de Jesucristo. Eso no lo tenía el pueblo de la primera alianza. Es total novedad. Y puede pasarnos que nosotros no lo entendemos, no lo tenemos claro. Lo tenemos que descubrir. Para eso es este tiempo de gracia, el tiempo de Cuaresma. Y este curso, este seminario está insertado en eso. No es bueno un conocimiento más, etcétera, etcétera, así como de repente me matriculo en un curso de actualización profesional, en algún seminario técnico, para aprender a hablar de cosas. No, no es algo externo a mí. Esto me tiene que transformar, ser consciente de cuál es mi relación con Dios. ¿Cuál es el sentido del sacramento del matrimonio que ustedes un día han celebrado? Es decir, tiene que hacer que cambie mi comprensión, mi mirada. El cambio de mirada es la conversión. Es más, la conversión solo va a terminar cuando nosotros, muertos a la vida presente, nazcamos definitivamente, si hemos sido fieles al Señor, si no nos hemos apartado de Él, a esa vida nueva que empezará cuando termine esta vida presente. En plenitud, porque ya empieza ahora, pero está todavía como escondida. Poco a poco se tiene que manifestar. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Padre, buenas noches. Sí, buenas noches. Habla Elizabeth. Sí, buenas Padre, noches. ¿podríamos decir que Jesús sigue sanando, sigue liberando? Actualmente podríamos decir que Él Todo lo que sigue hizo como hace 2000 años. Jesucristo, todo lo que hizo Jesucristo
en su vida terrena, desde el momento mismo de la anunciación, de la encarnación en María Santísima, en su vida oculta y en su vida pública y en su Pascua, lo sigue realizando. De una manera diferente, pero lo sigue realizando en todas las criaturas humanas, en todas partes. Pero lo que hay que comprender es cómo el Señor realiza eso. Y esa realización, esa obra de Dios, es justamente hacernos de Él, insertarnos en Él, darnos su vida. Y eso el Señor lo realiza. Entonces, en la medida en que nosotros no lo estorbemos, no nos opongamos a la obra que Él realiza, tengamos más conciencia de lo que Él está haciendo, entonces nosotros colaboramos con alegría y podemos experimentar en Él y ganar en paciencia y saber que sea lo que sea que esté ocurriendo a nuestro alrededor, se está viniendo el mundo abajo, pero el Señor, que es Dios, que ya venció, Él nos está sosteniendo y nos va a llevar a un destino seguro, que es la casa del Padre, a la patria celestial. El éxodo de Jesucristo no es como el éxodo de Moisés. El éxodo de Moisés era a la tierra prometida. Y si quieren, la tierra prometida es la tierra, si quieren, las personas donde Jesucristo va a depositar su palabra. Entonces ellos salieron del lugar donde reinaba la idolatría, donde reinaba la hechicería, la brujería, el dominio de Satanás, fueron liberados de Egipto, porque en Egipto había todo eso, para ir a una tierra que no era un espacio geográfico, sino era el lugar en el que Jesucristo iba a venir al mundo y iba a obrar en ellos y en todos nosotros. Entonces, por eso la parábola del sembrador dice, salió el sembrador a sembrar. ¿De dónde salió? Del cielo empírico, infinito, de la eternidad. Entró en el tiempo. ¿Quién es ese sembrador? Dios y su palabra. Y nosotros somos esa tierra, donde la palabra se va echando. Pero a veces se pierde, se la comen los pájaros, cae entre cardos, entre espinos, no hay tierra. No da fruto, como veíamos en la parábola del domingo. Entonces el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta, porque nosotros somos el principal obstáculo. Entonces no se trata de aprender algunos conceptos, algunas doctrinas, algunas enseñanzas teóricas, y luego, bueno, a ver cómo las pongo en práctica. No, sino es estar con Jesucristo para que Él no solo me haga nacer de nuevo, me dé nueva vida, sino que haga que crezca esa vida y se forme, me cure, me sane todas las veces que sea necesario. Pero yo tengo que colaborar diciéndole sí. Y el problema es que nosotros muchas veces le decimos sí, pero no, a diferencia de María. Porque tenemos nuestras ideas, imaginamos las cosas, imaginamos la vida, tenemos nuestro análisis, nuestros planes, creemos que sabemos cómo tienen que ser las cosas, qué se necesita para ser feliz, qué significa una buena vida, qué significa una familia. Nosotros tenemos una idea, y esa idea en el 99.9% de los casos es equivocada. Y entonces para eso viene Jesucristo, para hacernos nacer de nuevo y que comprendamos esa verdad. ¿Se entendió? ¿Tienen algún otro comentario, pregunta sobre este punto, que es, diríamos, la introducción general al seminario? Nada más. Nadie quiere comentar, preguntar. Este es clave, ¿ah? Ese es esencial, porque sí.
somos nosotros, claro, las criaturas humanas que usamos mal nuestra libertad, nos rebelamos contra Dios, somos desobedientes, ese es el pecado, somos pecadores. Entonces viene a liberarnos de esa esclavitud en la que nosotros mismos, por nuestra ignorancia y nuestra desobediencia, hemos caído. Entonces hemos caído en la red, en la telaraña de Satanás, y Él viene a liberarnos, porque nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Eso es la redención. Que pasemos de ser enemigos de Dios a ser sus amigos, de ser esclavos a ser libres, a ser hijos, de estar lejos a estar cerca. Pero todo es obra de Dios. Y se cumplió en Jesucristo. Ya está el trabajo hecho, lo que falta es que nosotros participemos libremente, porque Él no nos va a violentar. Esa es nuestra responsabilidad, decirle que sí. Y entonces, si le decimos que sí, Él empieza a hacer te escucho, te escucho. Padre, sí, en este proceso de conversión, muchas veces, y creo que en la mayoría de los casos, nos resistimos al cambio. Sí, nosotros somos rebeldes. Mírenme, a ver, yo lo comparo con, imagínense ustedes, porque el pecado es una enfermedad, ¿ya? Y todos nosotros estamos enfermos. Pero claro, para nosotros la enfermedad tiene que ver con la enfermedad física, la enfermedad tiene que ver con los problemas psicológicos, la enfermedad tiene que ver con problemas mentales, diríamos con males sociales, pero que nos demos cuenta que la raíz de todo eso es una enfermedad espiritual que consiste en rebelarnos, sublevarnos, hacernos la guerra, hacernos enemigos de Dios, no es tan fácil que nos demos cuenta. Pero cuando uno se da cuenta, entonces uno dice, ya, tengo esta enfermedad. La buena noticia es que hay alguien, Dios mismo, que sabe cómo curar, sanar la enfermedad y además darnos una vida que ya en adelante no nos volvamos a enfermar de eso. ¿De acuerdo? Y esa nueva vida tiene que empezar en esta tierra, pero esa vida se desplegará en la casa del Padre. Entonces, es como un médico, entonces. ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no tenemos fe, presumimos que tenemos fe. Entonces decimos, sí, Señor, pero queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces yo podría creer, porque diríamos, yo podría pensar que esto es algo, entre comillas, algo meramente exógeno a mí. Entonces ayer es un médico y entonces sus enseñanzas o los mandamientos son como la receta que él me da. Entonces él me da la receta, como un médico, ¿no? Ustedes han ido, todos tienen experiencia, haber ido a un médico, te da las indicaciones de qué tienes que tomar, qué puedes comer, qué no puedes comer, qué tienes que hacer, qué no puedes hacer. Y generalmente algunos son muy cumplidores, diríamos, de la receta que les dé el médico, otros a medias y otros la abandonan rápidamente. Entonces, algo parecido nos pasa con el Señor. Pero la diferencia de un médico humano, diríamos, es que este médico, la receta es él. Y él mismo es la medicina. Y él mismo nos cura, nos sana, y él nos da nueva vida, nos da su vida. Así es este médico divino. Claro, ningún médico humano puede hacer eso, ningún curandero, ningún chamán, solo él. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Uno, nos desesperamos, ¿no? Entonces, como no entendemos ni jota, podemos creer, yo ya tengo la receta, ya conozco, diríamos, intelectualmente de Jesucristo, sé algo de los evangelios, que es como conocer la receta, diríamos.
Uno puede creer, oye, yo cuando voy al médico me dan la receta y ya porque me dan la receta ya estoy curado. No, nadie se le ocurriría eso. Pero ya me dieron la receta, ahora tengo que comprar los medicamentos o me darán los medicamentos y los empiezo a tomar. Pero ahí viene otro asunto. Nosotros queremos que las cosas sean rapidito. ¿Acaso ustedes alguna vez se les ha ocurrido de que toman una pastilla y se han curado? No, por lo menos tendrán que tomar 2 o 3 días, una semana y algunos tratamientos toda la vida. Entonces nosotros no queremos seguir indicación, somos rebeldes. Y entonces, y lo otro es que no lo queremos entender todo. ¿Acaso cuando el médico me da, etcétera, yo entiendo todo lo que me da? ¿Tendría que ser otro médico de la misma especialidad? Entiendo un poco lo que el médico más o menos me explica. Y ya después confío y hago las cosas. Pero nosotros queremos que el tratamiento ya empiece a curar, que se me quiten todos los pecados, que ya sea santo. Porque ya hice un seminario, porque hice mi rein, porque entré a la comunidad, porque soy cura. No. Entonces nos desesperamos con nosotros mismos. Entonces creemos que el Señor no puede, que no voy a poder vencer el pecado, que no voy a lograr ser santo, que no me va a transformar. Y entonces pierdo la confianza en Él. Y lo otro, me empiezo a fijar en los demás. Y entonces me empiezo a fijar a los demás, me empiezo a comparar con los demás, y entonces de repente por ahí encuentro algunos que creo que están peor que yo, y entonces con eso los chanco y yo con eso creo que me levanto y eso me va a curar a mí. No. El único que cura, el único que sana, el único que sabe es Jesucristo. Y yo tengo que saber que Él está curando a todos. Y que incluso esas cosas que me molestan de los demás, que yo quisiera que los demás no tengan, de repente es parte de mi tratamiento. Es parte de mi tratamiento para que yo pueda ganar en paciencia, para que yo pueda crecer en el amor, para que yo aprenda a perdonar. Entonces, Él hace las cosas de una manera donde nosotros conocemos algo, pero no todo. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el efecto, cuál es el destino de ese tratamiento, de esa enseñanza, de esa cura, de esa medicina? Es que nosotros vamos a ser santos, vamos a ser glorificados, vamos a participar de la vida divina en la patria celestial. Plenamente felices, sin nada que nos acoge, no, ya no vamos a tener no va a haber ningún problema en que nos afecte. Pero eso a nosotros nos resulta, diríamos, increíble. ¿Por qué? Porque me falta fe. Entonces, para yo matricularme en en ese camino, yo necesito que Él me dé fe. Y lo primero que yo tengo que darme cuenta es que tengo poca fe. Y que me imagino y que tengo mi análisis y yo creo que debería ser así. Y muchas veces ese análisis yo creo que es mejor que el de Él. Entonces yo por eso tengo que volver a ser como niño, tengo que confiar y dejar que Él me lleve. Pero nosotros no queremos eso, nos crea inseguridad, no nos sentimos que controlamos, nosotros queremos controlar a Dios. No es posible. ¿Algún otro comentario, pregunta? No. Vamos a seguir viendo estas cosas, por supuesto, porque esto trata todo el curso, todo este seminario. Pero lo que quería que quede claro es que no es como todo lo que podamos imaginar haber hecho. De repente algunos de ustedes son profesores de colegio, universitarios, han hecho cursos, etcétera. Cualquier cosa que nosotros tengamos experiencia, diríamos, de tipo educativo, no es ni la sombra y no tiene la profundidad, la grandeza de lo que el Señor hace. ¿De acuerdo? Entonces no se trata de repetir algunas cosas que Él nos dijo, memorizarlas. No, sino es una vida nueva que Él me tiene que dar.
Entonces, a diferencia de lo que hacían los rabinos judíos, donde eran los estudiantes los que escogían al maestro, aquí el maestro, Jesucristo, nos escoge a nosotros. ¿Y a quién nos escoge? Él quiere que seamos todos. No hay ninguno que él diga, este no puede ser. Todos los seres humanos estamos llamados a ser discípulos. Entonces no es que yo voy a ser discípulo, entonces yo entro a ser parte de una elite, de un grupo muy especial. No, está llamado a todos. Y por eso es que el Señor escogió, diríamos, a lo que humanamente sería absurdo. No escogió como dice el Señor, no ha revelado estas cosas a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y por eso es que la enseñanza del Señor es sencilla. Y nosotros tendríamos que ser sencillos. Lo difícil es que nosotros, por el pecado, somos complicados. Nosotros no somos sencillos. Nosotros, como se dice coloquialmente, le buscamos 3 pies al gato. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que entregarse con confianza y dejarse llevar. Y esa enseñanza, eso no es un curso, sino es algo que ocurre toda la vida. Y es Jesucristo y el Espíritu Santo quienes lo hacen en todos los seres humanos. Nosotros, los que hemos recibido el bautismo, los que hemos sido incorporados a la Iglesia de Jesucristo, sabemos cómo Él lo hace de manera ordinaria. O sea, diríamos, Él tiene unas maneras ordinarias y unas maneras extraordinarias. Las maneras ordinarias, Él las realiza con todos. Pero a su vez, Él tiene, además de tener ese alcance universal, Él tiene además maneras extraordinarias, únicas y personalizadas para cada uno de nosotros. Combina ambas cosas. Es decir, no nos trata en serio. No hace producción en línea, no. Él nos da una manera ordinaria que nos comunica y nos hace capaces de poder responder a todo lo que Él va haciendo en nosotros. Entonces, todo eso ordinario, ¿qué es? Se llaman sacramentos. Los sacramentos lo que hacen es nos comunican vida divina. Y los sacramentos son misterio. Misterio y sacramento significan lo mismo. Y Jesucristo es el sacramento de Dios, es el misterio de Dios revelado. ¿Quiere preguntar a alguien? Sí, padre, buenas noches. Buenas Padre, noches. entonces mi pregunta es, Dios nos escoge de acuerdo también a nuestros dones, ¿no? De servicio, así como Marta para el servicio o para predicar la palabra, o necesariamente cómo nos escoge. Gracias. Esa es otra confusión que nosotros podemos tener. Nosotros podemos creer en el sentido, diríamos, humano, que entonces uno puede decir, no, el Señor me llama porque de repente yo he estudiado, tengo estas habilidades, capacidad de comunicación, capacidad de expresión, canto, etcétera. Soy buen relacionista público. Eso no cuenta para el Señor, eso es para el mundo. Y por eso es que el Señor escogió a gente, si uno ve a los 12, gente, diríamos, con pocos dones. ¿Ya? Entonces, eso de que el Señor a veces incluso los dones que tengo son un estorbo para la obra que el Señor hace. Porque el Señor nos llama a todos, es universal. ¿Ya? Entonces, una persona que aparentemente para el mundo no tiene ningún don, imagínense un niño que nace con serias deficiencias, parálisis cerebral, un niño con un retardo severo, etc. El Señor lo llama. Y a ese niño, es más,
que el Señor complete en ese niño su obra mucho más rápido que, diríamos, un premio Nobel, una persona con inteligencia superior, una persona que canta como Pavarotti, que pinta como Miguel Ángel, como Leonardo. No. Eso es para lo humano. Y nosotros confundimos mucho lo humano con la obra de Dios. Y eso pasa mucho en la iglesia y de hecho que pasa en la comunidad Bodas de Caná. Y entonces a veces, de repente, uno cree que las cosas dependen más de nosotros que de Dios. Un ejemplo para graficar esto, ¿no? Hay un cardenal, el cardenal Bantuán. Ustedes han escuchado hablar, ya falleció. ¿Han escuchado hablar del cardenal Bantuán? Este era un cardenal vietnamita. Y claro, como arzobispo, como obispo, estaba acostumbrado pues en su catedral, etcétera, tenía miles de personas. Pero en medio del régimen comunista lo toman preso. En todo el tiempo que estuvo preso, él pudo celebrar una sola misa. Que así diríamos clandestina, en su mano, con un poquito de vino, con un poquito. Y él dice que el Señor le dice, porque él decía, bueno, pero acá esto que hago no vale nada, que poco, yo quiero hablar, predicar, decir. Y el Señor dice, no, esto que estás haciendo ahora vale más que todo lo otro que hacías antes. Pero claro, humanamente eso no entra en nuestra cabeza. Porque nosotros tenemos criterios humanos, pensamos como los hombres, no como Dios. ¿Quieres preguntar algo? ¿Sí? ¿Algún comentario? Pregunta, Alex. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, padre, en función al contexto que usted narra desde el inicio, podría decirse que es una práctica de aprendizaje más espiritual, donde las acciones que uno haga con el prójimo en la vida diaria va a permitir que me pueda ir realizando en ese camino que el Señor persigue. Diríamos, es espiritual, es corporal, es psicológica, todas las dimensiones humanas. El Señor no nos fragmenta. Él nos trata como personas. Nosotros académicamente separamos, no, esto es psicológico, esto es físico, esto es emocional, esto es afectivo, esto es... No, el Señor no ve así. Entonces, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser como niños, que tenemos que nacer de nuevo. Entonces, yo tengo que darme cuenta que todas las cosas que de repente en mi vida previa, profesional, académica, del mundo, sí me van a servir de alguna manera. Me van a servir y el Señor sabe, las va a tomar en cuenta. Pero, diríamos, en un nuevo nacimiento. Eso se ve en Pablo, ¿no? Eso se ve en Pablo, porque a diferencia de los otros apóstoles, la mayoría de ellos no tenían ninguna formación, salvo Natanael, que lo que se sabe es que era un maestro de la ley. Pero Pablo también era una persona muy instruida, hablaba idiomas, etcétera, griego, hebreo, latín. Entonces diríamos ser un hombre que estaba muy habilitado para moverse en el mundo de esa época mediterránea. Pero él tuvo que darse cuenta, porque si ustedes siguen en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, como Pablo va teniendo, diríamos, varias conversiones. Y es que toda nuestra vida es de conversión. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, porque si no podemos caer en un error que ocurrió en el pueblo de la Primera Alianza, ocurre también en la iglesia, que diríamos, hay dos enemigos, dos herejías que son obstáculos para la obra, para el plan de Dios. Esos se llaman el gnosticismo
y el pelagianismo. El gnosticismo viene de la visión, diríamos, pagana. Todos los seres humanos somos religiosos. Todos los seres humanos buscamos de alguna manera, unos más claramente que otros o no, lo trascendente, lo diríamos, la divinidad, algo que vaya más allá. Incluso algunos cuando lo buscan en lo material están buscando también eso, pero lo buscan en el dinero, en el poder, en las cosas pasajeras. Pero hay otros que buscan una relación, diríamos, con lo sobrenatural, con lo preternatural, con lo mistérico. Entonces esa era la experiencia antes de Abraham, diríamos. Había esas experiencias. Pero con Abraham empieza ya una relación personal. Dios se muestra como ser personal y trata a Abraham como ser personal. Entonces, en las visiones, antes de la revelación, diríamos, conocida a través de Abraham en adelante, con el pueblo de la primera alianza, la gente se acercaba a Dios creyendo que había que tener un conocimiento secreto, que algunos elegidos tenían ese conocimiento secreto. Entonces eso dio origen al ocultismo, al sacerdocio, diríamos, mágico, religioso que había en Egipto, en Babilonia, en los sumerios, en los arcadios. También en nuestro continente, antes de la llegada de los españoles. Entonces eran búsquedas, pero esas búsquedas siempre eran, entre comillas, elitistas. Algunos se creían elegidos, con dones especiales, etcétera, y que adquirían un conocimiento secreto que les daba cierto poder, cierto control, y entonces esas personas hacían pactos con los poderes temporales, políticos, militares, etcétera, y se beneficiaban de ese conocimiento secreto. Eso dio origen a esa idea del gnosticismo, que los griegos lo tenían. Es decir, que había un conocimiento de ciertos iluminados. Pero la revelación de Dios nos dice pues que no es así. Y Jesucristo por eso dice, eso que dicen en los secretos, yo lo decía, díganlo en las azoteas. El Señor no es de secretismos, ¿ya? No es de secretismo, no es de iluminados, al contrario, por eso Él dice, esto no, gracias Padre, porque no has revelado esto a los sabios y entendidos, sino a los sencillos. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos también esos riesgos gnósticos. Y podemos creer que ser discípulo de Jesucristo es tener conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiar la Biblia, citar versículos, etcétera, y hacer un análisis intelectual y construir frases ingeniosas, etcétera, y con eso yo estoy teniendo fe y con eso estoy cerca del Señor. Puede que sí, puede que no. Eso no cuenta, no es determinante. Se necesita un conocimiento, pero no en ese, podría no ser como lo estamos creyendo. Entonces eso se llama gnosticismo, es una herejía. Hasta ahora está presente, de distintas maneras, se va acomodando a los tiempos. La otra manera es el pelagianismo. El pelagianismo ya no va en la razón, en la inteligencia, sino en otra facultad humana que es la voluntad. Ya no es creer que es un cierto conocimiento, sino es ciertas cosas que yo voy a hacer. Entonces, si yo hago ciertas cosas y sigo ciertos ritos, ciertas cosas, entonces eso me va a dar un poder para que Dios haga lo que yo quiero. Entonces de ahí vienen esos pagos a la tierra, ofrendas, sacrificios humanos, sacrificios. Entonces el Señor poco a poco se va revelando y va enseñando con mucha paciencia que no es así, pues.
Y eso se cumple en plenitud en Jesucristo. En la encarnación, donde ya no es un Dios lejano, solo para algunos, sino no, Dios se une esponsalmente con la naturaleza humana. Eso se cumple en María. Eso se llama la persona de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y Él es el que sigue obrando hasta el presente. ¿Cómo obra ahora? Ya no obra con apariencia o como ser humano, sino obra a través de los sacramentos. Pero que nos parece muy sencillos. Nos parece que ahí no está Dios. Porque nosotros, igual como ese general sirio que veíamos en el Evangelio, como Naamán, ¿no? Cuando la cosa es muy sencilla, no nos queremos, ¿no? Y resulta le dice, ni siquiera a Eliseo, sino le dice a través de uno de sus sirvientes, báñate 7 veces. Se siente ofendido, le parece que eso no. Que el Éufrates tiene más agua que el Jordán, que es mejor agua, que te va a venir a bañarse hasta ahí, ha ido hasta allá solo para bañarse. Y entonces no quería hacerlo. La gente sencilla le dice, hazlo, ¿qué pierdes? Entonces nosotros necesitamos ser purificados de una serie de ideas, ideologías, mentalidades que muchas veces nos apartan de Dios. Nos impacientamos, nos desesperamos, queremos que las cosas sean rapiditas. No, el tratamiento para esa vida nueva dura toda la vida presente. En cada persona tiene distintos tiempos. Cuando el Señor ya vea que ya nos va a dar de alta. Yo no me puedo dar de alta solo. Yo no puedo decir yo ya estoy ya. No. Si el Señor todavía está obrando en mí, es porque yo todavía no he dado los frutos que el Señor quiere que dé y todavía tengo imperfecciones que el Señor quiere que retire de mi vida para que yo pueda justamente dar los frutos. ¿Qué son esos frutos? Amor, perdón, humildad, misericordia, en los cuales nosotros somos absolutamente pobres. No lo tenemos. Pero puedo creer, no, es que yo sé mucho. Yo puedo tener citas, sé hablar, sé explicar, sé cantar, sé bailar, etc. Eso es para impresionar a las criaturas humanas. Por supuesto, no impresiona a Dios. Entonces uno empieza a hacer las cosas para la gente, para que vea a la gente y no para Dios. ¿Ok? Bueno, estamos todos en lo previo, todavía no empezamos el tema. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Si no, entonces, si no es así, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo creo que no es una mala inversión que dediquemos estos minutos a esto. Padre, Sí. Entonces, todo lo que usted dice, esos obstáculos que tenemos, que le ponemos nosotros a nuestro cambio de vida, ¿qué hacer para darnos cuenta que estos obstáculos que tenemos, que no nos permiten hacer este cambio de vida que Jesús nos pide, qué hacer, Padre? Lo que necesitamos es fe, esperanza y caridad. Entonces yo le tengo que pedir al Señor que aumente mi fe, que aumente mi esperanza, aumente mi caridad. Y poco a poco, en la oración y en los sacramentos, que son oración también, el Señor me va a ir haciendo ver. Pero para eso tengo que aprender a escucharlo. Y entonces el Señor me hace ver mi miseria, mi pobreza, mi indigencia, y que soy absolutamente necesitado de Él, y entonces busco estar con Él. Porque el punto es estar con Él. ¿Y cómo yo estoy con Él? Estoy con Él cuando lo recibo sacramentalmente la Eucaristía, cuando es oración, y cuando dejo todo lo que me separa de Él. Es decir, dejo de ser infiel, porque el pecado es un adulterio. Hay un pecado que se llama adulterio, pero
todo pecado es una desobediencia, una infidelidad a Dios. Le saco la vuelta a Dios porque coqueteo con Satanás. Claro, no me doy cuenta. Entonces, si yo no le soy fiel a Dios, y no ser fiel es no tener fe, una fe que sea recta, purificada, entonces yo busco que acomodarme a las criaturas, a las cosas creadas, a mi visión de las cosas y no a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo le soy fiel a Dios, yo puedo ser fiel conmigo mismo. ¿Y qué significa ser fiel conmigo mismo? Es dejar que el Señor me santifique. Y recién cuando tengo esa decisión, no significa que la alcanzo, sino que ya entro en ese tratamiento, en ese curso, en ese discipulado, yo recién me puedo empezar a ser fiel a los demás. O sea, los esposos no pueden ser fieles si primero no son fieles a Jesucristo, cada uno de ellos. Y cuando se dan cuenta de eso, se tienen que ayudar para que ser fieles a Jesucristo. Para eso es el matrimonio, para que un hombre ayude a una mujer a ser fiel a Jesucristo, fiel a Dios, y para que una mujer ayude a un hombre a ser fiel a Dios. Consecuencia de eso, van a crecer en el amor, se van a amar y van a ser fieles entre ellos. Pero cuando creen, no, el asunto acá es tenemos que ser fieles entre nosotros, porque entre nosotros hacemos cosas, etcétera, nos agradamos. Eso es un error, eso es arena movediza. Eso es construir no sobre roca, sino sobre arena movediza. Eso en cualquier momento se viene abajo. Entonces, cuando viene una familia, un matrimonio, que dicen, ay, que uno de los dos ha sido infieles, lo primero que hay que hacerles ver es que eso ha ocurrido porque ellos, los dos, no uno solo, los dos están siendo infieles a Jesucristo. Y que esa infidelidad entre ellos es manifestación de la infidelidad primordial. Entonces, ¿cómo se reflejaba? Por ejemplo, no iban a misa, no hacían oración, pero para ellos no había problema. Un pecadito por aquí, otro pecadito por allá, un coqueteo con Satanás, una revolcada con Satanás, no había problema. Pero apenas entre ellos surge alguna, diríamos, traición, mentira, engaño, uy, ahí se les viene el mundo abajo. Demostración que no tienen fe, que no saben para qué se casaron. Entonces, a veces que brote esa, diríamos, esa crisis, es una manera de avisarle, oye, tú estás mal, tú tienes que nacer de nuevo. Pero claro, sus afectos desordenados, sus pasiones, su orgullo, su soberbia, les hacen ver que se sienten pues ya imposible, no puedo perdonar. No puedes perdonar es porque no sabes amar. Porque amar como Dios ama va unido a amor misericordioso, y eso es amor que perdona. ¿Cuántos? 70 veces 7, le decía el Señor a Pedro ayer nomás. Entonces nos damos cuenta que creemos que tenemos fe, que creemos que somos discípulos, que creemos que, pero a nuestra manera. ¿Y por qué? Porque es algo meramente intelectual, a nuestra manera de pensar, o voluntaristamente según lo que a nosotros se nos ocurre. Y nosotros vamos a escoger lo que creemos que nos gusta, lo que nos parece más accesible. Y el Señor nos dice otra cosa, niégate a ti mismo y toma tu cruz de cada día, sigue. No queremos eso. Es decir, no queremos ser discípulos, no queremos ser obedientes, pero de boca para afuera nos disfrazamos. Entonces sí, es que voy a hacer un curso, voy a aprender, voy a leer escritura, voy a hacer un curso de Biblia, voy a enseñar, voy a ser catequista, voy a ser cura. ¿Ya lo resolvió? No, no tiene nada que ver. Eso es para la tribuna. Por eso el Señor, empezamos el miércoles de ceniza, ora en lo escondido, da limosna en lo escondido, desayuno en lo escondido, para que te vea tu Padre. Nosotros no nos interesa lo que dice el Padre en la mayoría de los casos, nos interesa más lo que dice la tribuna. ¿Cómo se ve eso? Apenas alguien habla algo mal de mí, alguien dice, uff, ese día me pongo rabioso, me siento maltratado, humillado.
es puro orgullo, pura finta, pura soberbia. Tengo que ser curado. Entonces me doy cuenta, cuando pasa eso, efectivamente, Señor, empiezo a descubrir qué grave es mi enfermedad, qué equivocado que estaba, cómo no estoy dejando que tú obres en mí. Y entonces empiezo de nuevo. Para eso es la cuaresma y para eso es este curso. No es para que salgan de acá, ya no, yo salí ya graduado, ya hice un curso de discipulado, entonces ya voy a ser autoridad, yo voy a mandar, yo ya sé. Sería engaño de Satanás. Y por eso es que estoy tomando todos estos minutos para quitar esa mirada que de repente tenían ustedes, algunos o todos, o la mayoría, o no sé. Ojalá que con esto esa idea quede pues así. Estoy tratando de demoler todo eso, ¿no? Como dice el Señor, que no quede piedra sobre piedra. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, vamos a ver brevemente, les voy a poner el documento. ¿Ustedes tienen el documento? Odón, Elizabeth, ¿ellos tienen el documento? No. Sí, padre, tienen los archivos del seminario. Los zonales, padre, los zonales y el ministro de Enseñanza. Y acá están zonales y ministro de Enseñanza, ¿y quiénes más? ¿Otros también? ¿Otros que no lo tienen? Todas las comunidades. Ya, lo voy a compartir brevemente, ¿ya? Bien, padre. Está bien, padre. Porque como ustedes se dan cuenta, ya se está acabando el tiempo y entonces lo que aparece en el primer tema se llama el plan de Jesús. Aparentemente no hemos tocado nada, pero lo que les quiero hacer notar que este documento es, en este tema y en otros temas tiene una lógica, así diríamos, de curso académico. ¿Ya? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios, en una palabra, es salvarnos, redimirnos, darnos nueva vida, santificarnos, que participemos de la vida divina, liberarnos del pecado, de la esclavitud de Satanás. ¿A quiénes? A todos. Él viene por todos, porque todos nosotros somos pecadores, excepto nuestra Madre Santísima. ¿Ya? Entonces, no es que viene a formar un grupo, un elite, no. Claro, él va haciéndolo poco a poco, pero él lo quiere hacer en todos. La misión de Jesús es justamente eso, una nueva creación. La primera creación fue destruida por el pecado del hombre, engañado por los ángeles caídos, que fueron los primeros que se rebelaron contra el plan de Dios. Entonces, en María se cumple. Ya en la plenitud de los tiempos, esa obra, Dios mismo viene en persona, ya no envía a alguien, Él viene en persona. Y desde el momento en que se une ese sí de María, Jesús es concebido en el útero materno de María, desde ese mismo momento ya Jesucristo está salvando, está purificando, está creando de nuevo. Toda su vida oculta, que son cerca de 30 años, Jesucristo está curando, está sanando, está salvando. Y entonces Él viene a anunciar el reino. El reino es que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, como recemos en el Padre Nuestro. En la tierra, es decir, en nosotros, como se hace en el cielo, donde los santos cumplen perfectamente y hacen perfectamente la voluntad de Dios. Y entonces para eso el Señor cura, sana, anuncia el reino, llama a la conversión. ¿Ok? Entonces de eso trata el primer tema. Como ustedes verán, mucho de lo que hemos comentado tiene que ver con ese asunto, ¿ya?
para que no piensen, ¿no? Porque uno siempre tiene pues sus atavismos academicistas. Uno puede, uy, ahora ya nos atrasamos y el primer tema no lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho, de una manera distinta. ¿Ya? Entonces yo lo que les aconsejo es, como ustedes tienen el documento, lean el documento, lo que corresponde al primer tema. Y el próximo miércoles vamos a empezar con las preguntas que tengan ustedes sobre el primer tema en relación a lo que está en el documento y lo que hemos comentado. Porque muchas de las cosas que yo he comentado son, diríamos, una relectura de lo que está en el documento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todos los que están aquí presentes, a ver, una pregunta antes yo les quiero hacer. ¿Todos los que están aquí presentes están haciendo este curso, este seminario por primera vez o ya lo han hecho antes? Odón, tú dime. Primera vez, padre. Por primera vez, ya. Muy bien. Tú querías comentar, Odón, y también Demetrio. A ver, Odón, te escucho a ti primero. Sí, bueno, nosotros llevamos hace mucho tiempo, pero lo que queremos decirle a ustedes es que el documento solamente es un documento base. Usted adecua a nuestra condición de matrimonios, ¿no? Tiene toda la libertad para eso. Sobre todo para estos tiempos, padre, que estamos saliendo de una pandemia. Entonces, verdaderamente, todo este tiempo que todos los matrimonios, los esposos, muchos de ellos han sido afectados, muchos se han quedado sin trabajo, muchos han perdido a sus parientes, y entonces, verdaderamente, queremos para este tiempo, padre, que usted nos adecue los temas. A ver, brevemente. Y justamente, muy bien. Sí. Brevemente, le voy a decir algo, ¿ya? Algo en relación a esto. Disculpe, Elizabeth, que te corte. Brevemente algo. Jesucristo ya venció. O sea, Jesucristo en su Pascua, es decir, en su pasión, en su muerte y resurrección y ascensión a los cielos, Jesucristo ya ha creado todo de nuevo. Ya está hecho. Lo que falta es que nosotros nos incorporemos libremente a esa victoria de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que incluso de las cosas que a nosotros nos parecen terribles, absolutamente indeseables, como también se hablaba el domingo en el Evangelio, en la primera parte del Evangelio, ¿no? de esos que mezclaron la sangre de los animales por Pilato con las personas que ofrecían sacrificios, o eso de la torre de Siloé. Al Señor no le impresionan las desgracias humanas del mundo, porque Él ya sabe que todo esto está siendo hecho de nuevo. Entonces, todo eso que a nosotros nos parece, uy, qué terrible, se enfermó, perdió facultades, perdió capacidad adquisitiva, perdió la vida, uno dice, uy, qué terrible, qué desgracia. El Señor es Dios y Él de todo eso tiene el poder para sacar de todo eso bien, vida, de todo lo que es muerte, todo lo que es tiniebla, de todo lo que es destrucción, sacar luz. Claro, para que nosotros descubramos eso, necesitamos que el Señor nos aumente la fe. Porque yo le puedo decir estas cosas, como se las estoy diciendo en estos momentos, pero yo en estos momentos lo estoy diciendo intelectualmente. No es suficiente. De alguna manera nosotros tenemos que ser probados. Y eso que decimos, que creemos y que pensamos, esa fe, en la dimensión intelectual y en la dimensión evolutiva, tiene que ser probada. Y eso le pasó a los apóstoles. Y la prueba suprema ocurrió justamente luego de la última cena. Y la prueba suprema fue que de 12 solo uno no salió jalado. Pero eso estaba
en el plan de Dios, porque estar jalados era que se le quite toda presunción, toda autosuficiencia. Entonces, después, solo cuando reciben el don del Espíritu Santo, empiezan a darse cuenta, descubren la verdad. Y poco a poco empiezan a tener esa nueva vida, porque lo que ocurre con nosotros es que Jesucristo nos da su espíritu, nos da su vida. Y como va a decir San Pablo, nosotros en algún momento tenemos que experimentar eso y decir lo que él dice. Ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Eso tiene que pasar en el proceso del discípulo. El proceso del discípulo no es, ay, mira, ya aprendí ciertas cosas, me puedo citar, pues me conozco esta parábola, la puedo explicar. Eso es puro bla, bla, bla. Eso todavía no es ser discípulo. Eso puede ser un comunicador, un difusor, pero eso no es ser discípulo. Ser discípulo es ser de Cristo. ¿Quieres comentar algo, Demetrio? Sí, padre. Padre, en el pueblo de la antigua alianza se rasgaban las vestiduras como símbolo o signo de arrepentimiento y conversión. En nuestros tiempos debe ser solamente con la gracia, estar en gracia para recibir el perdón y empezar nuestra conversión. A ver, No, el Señor busca a los pecadores. No es que primero tengo que estar en gracia y después el Señor me busca. No, el Señor me busca porque soy pecador. Él no viene por los sanos, viene por los enfermos. Consecuencia de que Él me busca, yo empiezo a tener conciencia de mi pecado. Empiezo a tener conciencia de que necesito de Dios. Y poco a poco le voy abriendo mi corazón. Y entonces el Señor poco a poco me va manifestando su amor. Y entonces yo empiezo ese camino de discípulo, que es un camino de conversión, que no acaba, es toda la vida. Y entonces esa conversión, ¿qué significa? No es una conversión moral, que dejé pecados, dejé cosas que estaban mal, eso hay que dejarlas, por supuesto, pero eso no acaba la conversión. Como dice, no es común en los protestantes, ¿no? Testimonio de protestantes es común. Yo antes era alcohólico, era adicto, era adúltero, etcétera. Conocí al Señor, conocí la palabra, ya dejé todo eso y ahora tengo dinero, tengo todo, me va bien, soy feliz. Eso no es conversión. ¿Okay? Eso es simplemente un cambio moral. ¿Cómo se ve mejor en San Pablo? San Pablo era fariseo, conocía las escrituras, discípulo de Gamaliel, cumplidor fiel de la ley, riguroso. Él cree que él tiene la verdad. Dice, estos cristianos hay que eliminarlos, y los empieza a perseguir. No entiende ni jota, Pablo. Camino a Damasco, queda ciego por una gran luz. Se bautiza, lo bautiza, mejor dicho, y empieza de nuevo, poco a poco. Pero luego él también sigue su temperamento así, impulsivo, y entonces quiere ir aquí, quiere ir allá. Llega a, ¿cómo se llama? Llega a Atenas, nadie le hace caso. ¿Cuándo? Cuando empieza a hablar de la resurrección. Entonces San Pablo se da cuenta que si es que lo central es la resurrección, que si Jesucristo no ha resucitado es vana nuestra fe. Entonces se da cuenta que lo temporal, las cosas de este mundo que me pueden parecer a mí una tragedia, un desastre, eso no cuenta. Entonces él saca su currículum, ¿no? He naufragado, me han apaleado, me han apedreado, me han perseguido. Entonces se da cuenta que eso no es lo importante. Y ya anciano, preso, condenado a muerte, le escribe a Timoteo y le dice, he peleado el buen combate, he conservado la fe.
Es decir, Pablo se dio cuenta que pudo haber perdido la fe. Y puede pasar en nosotros que ya hemos perdido la fe y no nos damos cuenta, porque la hemos llenado con conocimientos teóricos, con algunas prácticas, con algunas cosas, pero que en realidad ya no estamos siguiendo a Jesucristo. Entonces, para eso es este tiempo de gracia, de alguna manera para eso es este curso, este seminario, para que nos demos cuenta de eso. Porque si no, uno puede creer, ya bueno, yo ya he hecho 3, 4, 10, no sé cuántos cursos, y entonces yo ya sé, ya puedo hablar, etc. Eso todavía no. Eso no es que está mal, pero eso todavía no es la vida en Cristo. La vida en Cristo es la vida en el Espíritu Santo. Ya no soy yo, es Él. A ese punto tiene que llegar el discípulo. Si no, no es discípulo, ¿no? Todavía está en el proceso, como alguno de ustedes creo que mencionaba. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? En otras palabras, yo lo que estoy diciéndoles es, quien hace el seminario es Jesucristo. Y yo también estoy matriculado en este seminario. Claro, yo les hablo, etcétera, les digo, pero mi esfuerzo tiene que ser tratar de comprender el plan de Jesucristo y no como nosotros hacemos la traducción, la interpretación a nuestro antojo de lo que creemos que es Jesucristo. Porque así se hizo y muchas veces y en otros sitios es lo mismo. No, tengo que nacer de nuevo. Y por eso es que este seminario no puede ser separado de la oración. No puede ser separado de los sacramentos. ¿Ya? En Jesucristo no hay nada que le haga, bueno, mira, ¿sabes qué? Primero lo teórico, luego lo práctico. No, todo está integrado. No es que lo corporal. Me pasa algo, ladra el perro, parte de lo que el Señor está haciendo. Porque no hay un cabello que se me caiga si es que el Señor no lo consiente. Él es Señor. Claro, de Él no sale el mal, de Él no salen las cosas negativas, pero Él, incluso de esas cosas, incluso de nuestros pecados, Él se vale para seguirnos formando. Entonces uno por eso empieza a agradecer incluso de las cosas que no nos gustan, que nos parecen males, incluso de las enfermedades, de las cosas que parecen terribles. Uno dice, Señor, gracias, porque con eso me estás salvando de algo más grave, porque peor es el infierno. Entonces, por eso el pueblo de la Primera Alianza se fue a Babilonia. Eso fue terrible. Perdieron todas sus propiedades, destruyeron el templo, mataron a sus sacerdotes, mataron a los reyes, destruyeron todo. Fueron como esclavos. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 70 años. Pero era una medicina. El Señor no mandó el mal, pero se valió de ese mal. ¿Y qué salió de eso? Un grupo muy pequeño, que son los pobres de Yahvé, los Sanedrín, uno de ellos María. Y por María pudo entrar Jesús al mundo. Pero todo es obra de la gracia. Es decir, todo es gratuito, todo es obra de Dios. ¿Cómo nosotros colaboramos? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer como María. Señor, hágase lo que tú digas, como dicen popularmente. Tengo que ser materia dispuesta. Tú sabes cuándo, tú sabes cómo, tú sabes dónde. Tú dispones. Tú eres el rey, tú eres el Señor. Ese es el reino. ¿Algún otro comentario o pregunta?
Padre, yo quería preguntarle, yo escuché una vez a un sacerdote que decía que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y los pecados que hemos tenido y que los que vamos a tener. Así es que nosotros debemos estar tranquilos y que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Y en qué momento, si Él murió por nosotros, por nuestros pecados, en qué momento tenemos la posibilidad de ir al infierno? El problema es que yo tengo que darme cuenta que yo estoy en rebeldía contra Él, que yo me he convertido en enemigo, desobediente y enemigo. Quiero hacer mi voluntad. Y entonces, ¿cómo se expresa eso? En que en mi interior está mi voluntad, que en realidad era de Satanás, y la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que Él haga mi voluntad. Entonces por eso el Señor dice, ¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Lo que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces yo tengo que darme cuenta que tengo que hacer la voluntad de Dios, porque yo voy a tratar de sacarle la vuelta. Entonces, si bien es cierto, Él ya alcanzó la victoria, ya derrotó el pecado, la muerte, yo tengo que participar. ¿Cómo participo? Así, uniéndome a su voluntad. Es decir, siendo un solo corazón con Él. Y la paradoja es que Él mismo lo hace. Y yo tengo que autorizarlo. Sin mi autorización, Él no lo hace. Y yo muchas veces lo desautorizo. No le dejo. Porque creo que sé más que Él. Entonces suspendo el tratamiento, le cambio la receta, quiero que sea de otra manera. ¿Y qué es lo que hago? Agravo, demoro. Pero el Señor no se cansa, me tiene paciencia. Y a veces quiere que me dé cuenta de eso, porque yo sí me desespero y quiero, por ejemplo, veo otras personas a mi alrededor y quiero que las otras personas cambien y me impaciento con las personas. Y Él quiere que me dé cuenta la paciencia que Él tiene conmigo. Entonces, claro, eso es toda una vida, ¿no? Poco a poco. Bueno, muy bien, queridos hermanos, no tenemos que agotar el seminario hoy día, ¿ya? Vamos a irlo viendo poco a poco según el esquema que hay propuesto. Ahora hemos hecho una introducción y hemos hecho algunos comentarios en relación al primer tema y les invito, reitero la invitación, lean eso, es breve, 2 páginas son, y anoten preguntas, comentarios, cosas, dudas, y entonces la primera parte del próximo miércoles vamos a conversar sobre esas preguntas, esas dudas que ustedes tengan. Pero que cuando empecemos nos digan, uy, ¿quién leyó? Nadie. ¿Quién tiene preguntas? Nadie. ¿Quién se acuerda de qué se trata? Nadie. Entonces significa pues que no queremos seguir al Señor. Bueno, muy bien. Vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos.